Estimados estudiantes, el día de hoy voy a compartir con ustedes la forma de factorizar el trinomio en donde utilizamos esta forma x al cuadrado más bx más c. Entonces vamos a aprender cuáles son los algoritmos para poder factorizar este tipo de trinomio, siempre en el estudio de lo que es el álgebra. Vamos primero a identificar algunas características de este trinomio, porque recordemos que no es la única clase de trinomio que existe. Hay otros trinomios como el trinomio cuadrado perfecto u otros trinomios que pueden también factorizarse como factor común. Entonces, es necesario conocer sus características para saber aplicar las reglas acerca de este trinomio. Las expresiones de este tipo, por ejemplo, x al cuadrado menos 7x más 12, o también el trinomio x al cuadrado más 9x más 14, representan polinomios que no son primos. Son polinomios que pueden factorizarse y resultan de multiplicar dos binomios de la forma x más m por x más n. Cuando nos referimos a esto, estamos viendo de que hay un factor que se repite, digamos que es el factor común, es el factor x. Y luego hay otros dos factores que no son comunes. Entonces, acá nos está ejemplificando de alguna manera cómo va a quedar nuestro resultado final. Entonces, estos valores m y n pueden ser positivos los dos, negativos, o positivo y negativo, o al contrario, negativo positivo. Entonces, pueden presentarse en cuatro formas diversas. Vamos a conocer las características específicas de este trinomio. Primero, este trinomio tienen un término positivo elevado al cuadrado y con coeficiente 1. Esta es una de las primeras características fundamentales que tenemos que resaltar, que el primer término del trinomio siempre va a estar elevado al cuadrado y que su coeficiente va a ser 1. No siempre va a ser X, puede ser Y, puede ser Z, cualquier otra letra del abecedario, pero siempre va a estar elevado al cuadrado. Esa es la primera característica. Y luego que nunca va a ser negativo, siempre va a ser positivo. Ahora, también otra característica es que posee un término que la misma letra que el término anterior, pero elevada a 1. Es decir, que la variable va a ser siempre la misma entre el primero y el segundo término, solo que la diferencia es de que en la primera variable su exponente va a ser 2 y en la segunda variable su exponente va a ser 1. La letra B representa un número entero que puede ser negativo o positivo. La tercera característica es que tienen un término independiente de la letra que aparece en los otros dos. Ese término independiente es el tercer término. Entonces, ahí completa lo que es el trinomio. Y ese término también puede ser positivo o negativo, al igual que el segundo. Recordemos entonces, el primer término siempre va a ser positivo. El segundo y tercero pueden ser positivos o negativos. Y el primer coeficiente, digamos, en x al cuadrado siempre va a ser 1. En cambio, el de los otros puede ser 1 o diferente de 1. Entonces, esas son las características propias de este trinomio, que se le llama de la forma x al cuadrado más bx más c. Muy bien, conozcamos ahora cuáles son los procedimientos de solución o los algoritmos para poder factorizar. Tomamos este ejemplo, factorizar el trinomio x al cuadrado más 3x menos 10. Muy bien, vamos a ir explicando cada uno de los pasos. Vemos acá que si este trinomio llena las condiciones, sí. El primer término es x, está elevado al cuadrado. El segundo tiene la variable x con su exponente 1. Y el tercer término, pues es un término independiente. Efectivamente, entonces, sí lo podemos factorizar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es extraer la raíz cuadrada del primer término, es decir, del x al cuadrado. Entonces, la raíz cuadrada de x al cuadrado, pues va a ser simplemente x. Entonces, abrimos dos pares de paréntesis para formar dos binomios, escribiendo como primer término la respuesta de la raíz cuadrada anterior, es decir, raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a x. Acá tenemos que recordar una regla acerca de lo que son los radicandos, y es que cuando tenemos una raíz
de una potencia, entonces, y el índice y el exponente son iguales, lo que sucede con ambos es cancelarlos. Entonces, por eso que la raíz cuadrada de x al cuadrado nos da simplemente x. Entonces, colocamos esa x al inicio de cada binomio para ir colocando el resultado. Sigamos con los otros pasos ahora, ya conociendo el primer elemento en cada uno de los binomios. Entonces, luego se buscan dos números que sumados o restados den el segundo término, es decir, este que tiene el exponente 1 y que multiplicados den el tercer término. Entonces, siempre vamos a buscar dos números que sumados o restados nos den el segundo y que multiplicados nos den el tercero. Muy bien, en este caso estamos buscando dos números que cuando se sumen o se resten nos den 3 y que cuando se multipliquen nos den 10. Entonces, en el presente caso, los números son 5 y 2. ¿Por qué? Porque 5 menos 2 me da 3 y 5 por 2 me da 10. Entonces, tomemos en cuenta acá la ley de los signos, porque si nosotros colocamos los dos números, tanto el 5 como el 2, como positivos, entonces tendríamos que sumarlos y no me va a dar 3, me va a dar 7. En cambio, si los resto, sí me va a dar 3. Eso significa que uno tiene que ser positivo y el otro negativo. Entonces, 5 sería positivo y 2 negativo. Ahora, ¿cómo determinamos eso? Eso lo vamos a determinar realizando las operaciones que nos indica acá anteriormente, que nos dice que sumados o restados. En este caso tiene que ser restados. 5 menos 2 me da 3 positivo. Exactamente igual al segundo término. Y más por menos me da menos y 5 por 2 me da 10. Entonces cabal me da el tercer término. Menos 10. Entonces, si ya tengo conocimiento ahora de esos números, entonces otra vez tomo el mismo trinomio, coloco acá los paréntesis, coloco el primer término que sería acá en este caso x. Ahora, para la identificación de los signos, o sea, no va a ser simplemente al azar. Eso obedece a ciertas reglas. El primer binomio va a ir separado por el signo del segundo término, el término que tiene su exponente 1. Entonces, va a ser el signo que vamos a utilizar para separar el primer binomio. Y el segundo signo, o sea, el del otro binomio, va a ser el producto o el resultado de multiplicar el segundo signo con el tercero. Más por menos me da menos. Ahí obedece entonces la colocación de los signos. Y cuando ya hallamos los números, de preferencia escribimos primero el número de mayor valor y luego el de menor valor. Siempre va a ser así. Primero el mayor y luego el menor. Entonces, quiere decir que x al cuadrado más 3x menos 10, ya factorizado, es igual a x más 5 por x menos 3. Si nos damos cuenta, a lo que presentamos al inicio de este video tutorial, dijimos que estos términos van a ser iguales y que estos otros dos van a ser diferentes. Pueden haber casos en los que sean iguales, pero en la mayoría de casos van a ser diferentes. Muy bien, entonces de esa manera es como compartimos con ustedes esta temática para factorizar el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c.